El oficial se burló de la chica negra que afirmaba que su madre era una generala de 4 estrellas, hasta que ella apareció. Todos inventan algo para librarse, niña, dijo con desdén. Pero fingir que tu madre es una generala, eso ya es demasiado patético. El agente Harper soltó una carcajada en medio de la comisaría, provocando risas entre los demás policías. La adolescente Jasmine Carter, de 15 años, permanecía sentada en una silla fría, con los puños apretados y el mentón en alto, mientras unas lágrimas silenciosas amenazaban con caer. La interrogaban por haber sido hallada en una tienda después del cierre. Ella trataba de explicar que había quedado encerrada por accidente, mientras buscaba un regalo sorpresa para su madre, quien regresaba de una misión especial en el extranjero. Digo la verdad, susurró Yasmín con la voz temblorosa. El brillo impecable de su uniforme escolar, como siempre exigía su madre, contrastaba con la dureza del lugar. Mi madre es la generala Victoria Carter. Llámenla, pidió Yasmín. Harper se inclinó hasta quedar casi frente a su rostro. Mira, en 25 años de servicio jamás he visto a una mujer negra llegar tan alto. ¿Por qué no dices la verdad y dejas de hacerme perder el tiempo? Yasmín respiró hondo, sus manos temblaban. No era la primera vez que oía algo así. En la escuela, los compañeros dudaban. Los profesores insinuaban lo mismo en sus redacciones. Pero escucharlo de un policía, estando sola y asustada, era diferente. Parecía que el mundo entero conspiraba para borrar la existencia de la persona que más admiraba. Su teléfono había sido confiscado al entrar, y su mochila, con el regalo cuidadosamente envuelto, una miniatura del primer tanque que su madre comandó, yacía sobre la mesa como prueba de un crimen inexistente. Un crimen que ni siquiera había ocurrido. Pero en pocos segundos todos en esa sala iban a descubrir cuán real era la verdad de Yasmín. Te daré una oportunidad, chica. Llama a alguien real antes de que te mande directo al centro de menores por allanamiento y posible robo, dijo Harper, arrojándole el teléfono de la oficina. El número está en mi celular, respondió Yasmín, mirando hacia sus zapatos. Claro que sí, se burló Harper, rodando los ojos. Entonces esperaremos a que aparezca tu generala. Lo que Harper ignoraba era que en ese mismo instante 3 camionetas negras se detenían frente a la comisaría. Tampoco sabía que el nombre de Yasmín ya había sido mencionado en una llamada entre el Pentágono y el jefe de policía, y jamás habría imaginado que su pequeño imperio de soberbia estaba a punto de desmoronarse en cuestión de minutos. Yasmín alzó la vista al escuchar el sonido de puertas cerrándose afuera. Por primera vez desde que llegó, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Si esta historia ya te tiene intrigado, no olvides seguirnos para ver cómo este enfrentamiento cambiará para siempre la forma en que Harper entiende el poder, el respeto y los prejuicios. ¿Quién era aquella mujer que acababa de entrar? ¿Y cómo sería el encuentro entre una de las oficiales más condecoradas del país y el policía que había cruzado la línea que jamás debió tocar? El eco de unas botas pesadas resonó por el pasillo. Pasos firmes y medidos, como un reloj contando los últimos segundos del orgullo de Harper. 4 soldados uniformados entraron primero, colocándose con precisión militar alrededor del cuarto. Sus rostros permanecían serenos, sin emociones, pero sus ojos lo observaban como depredadores. ¿Qué demonios?, murmuró Harper, sintiendo cómo su voz se quebraba junto con su seguridad. El sargento Daniels, su superior, apareció con el rostro pálido. Harper, suelta a la chica. Ahora, ordenó sin dejar espacio a discusión. Ella entró a la tienda después del cierre, alcanzó a decir Harper, pero ya era demasiado tarde. Porque lo que estaba a punto de entrar por esa puerta haría que todo el recinto se quedara en silencio absoluto. Cállate, interrumpió Daniels, algo que no había hecho en 15 años de trabajo conjunto. Y entonces, ella entró la generala Victoria Carter. No vestía uniforme de gala, solo el de servicio, con 4 estrellas que brillaban discretamente en su cuello. El cabello recogido en un moño perfecto, la postura impecable y una mirada tan firme que parecía atravesar las paredes. Tras ella venían 2 asistentes militares y un hombre de traje que Yasmín reconoció al instante, el abogado de la familia. El silencio que cayó sobre la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Harper se quedó paralizado. Su mente intentaba procesar lo que veía. Su mirada saltaba de las estrellas del cuello al rostro decidido de Victoria Carter, y de ahí a Yasmín, que ahora mostraba una ligera sonrisa. Soy la generala Victoria Carter, comandante del Departamento Logístico del Ejército de los Estados Unidos, dijo con voz serena, pero tan firme, que todos en la habitación se enderezaron de inmediato. He venido a buscar a mi hija, Yasmín Carter. Harper tragó saliva. Su rostro oscilaba entre el rojo y el blanco. Generala, yo no sabía que ella...
Que una mujer negra pudiera llegar a 4 estrellas, lo interrumpió Victoria sin apartar la mirada. Sí, agente Harper, lo escuché todo. ¿Cómo? Balbuceó él. Mi hija me llamó cuando se dio cuenta de que había quedado encerrada, respondió. La llamada nunca se cortó. Oí cada palabra de este interrogatorio. El abogado dio un paso al frente y colocó una carpeta sobre la mesa. Tenemos el registro completo del incidente, anunció. El momento exacto en que el local cerró, con la señorita Carter dentro, sus intentos de pedir ayuda. Y lo más importante, hizo una pausa dramática mientras abría la carpeta. Toda su conversación con el agente Harper desde que llegó a esta comisaría. Yasmín observaba la escena con el corazón golpeando en su pecho. 30 minutos antes se sentía pequeña, indefensa. Ahora veía cómo el hombre que la había humillado deseaba desaparecer del mapa. El sargento Daniels dio un paso atrás, apartándose de Harper, como si temiera contagiarse de su carrera arruinada. Pero lo que estaba a punto de decir la generala Carter dejaría a todos en esa sala sin aliento. Victoria se acercó a su hija y la observó detenidamente. ¿Estás bien?, preguntó, suavizando por primera vez la voz desde que había entrado. Estoy bien, mamá, respondió Yasmín, poniéndose de pie. Harper intentó reunir los últimos restos de dignidad. Con todo respeto, generala, su hija estaba dentro del local después del cierre. Solo seguimos el protocolo ante una posible intrusión. ¿Intrusión?, interrumpió Victoria, girándose lentamente hacia él. Mi hija de 15 años quedó encerrada por accidente mientras compraba un regalo para mí. Llamó al encargado, al 911 y a mí. Y su respuesta fue ponerle esposas, confiscarle el teléfono, negarle su derecho a una llamada y humillarla con prejuicios raciales. Su voz se endureció, sin mencionar que interrogó a una menor, sin tutor ni abogado presente, violando al menos 5 protocolos básicos. Y posiblemente más, añadió el abogado, abriendo su carpeta. Harper miró a su alrededor buscando apoyo, pero todos desviaban la vista. Incluso el sargento Daniels observaba sus propios zapatos con incomodidad. Esto es solo el comienzo de tu pesadilla, Harper, susurró Victoria lo bastante bajo para que solo él la oyera. No solo humillaste a mi hija, sino que acabas de poner en riesgo este departamento y a toda la ciudad con tus acciones. Tu carrera caerá más rápido de lo que imaginas. Yasmín tomó su mochila, aún con el regalo para su madre dentro, preparándose para salir. Harper dio un paso desesperado. Generala Carter, podemos resolver esto internamente. Fue un malentendido. No necesitamos involucrar a la prensa ni a los tribunales. Victoria se detuvo en el umbral y giró lentamente. Su mirada tenía la misma firmeza con la que alguna vez dirigió tropas en el campo de batalla. Oficial Harper, ¿de verdad cree que es la primera vez que alguien duda de mi rango por el color de mi piel? ¿O la primera vez que mi hija enfrenta este tipo de prejuicios? El silencio que siguió fue su única respuesta, pero lo que Harper no sabía era que aquel silencio sería el último respiro de su carrera. Pero nadie en aquella comisaría podía imaginar que la generala Victoria Carter no había llegado allí solo como una madre indignada. Había algo mucho más grande en juego, algo que convertiría ese aparente incidente aislado en un caso capaz de sacudir toda la estructura de poder de la ciudad. Mientras madre e hija salían del edificio escoltadas por personal militar, Harper seguía paralizado. No comprendía que su peor error no fue dudar de las palabras de Yasmín, sino no entender con quién estaba tratando, ni de lo que Victoria Carter era capaz cuando su familia estaba bajo amenaza. El departamento de policía de Twin Oaks no estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Con su porte imponente y una mirada que dominaba la sala, la generala Carter ordenó a todos los oficiales permanecer en su sitio. El jefe de policía Gregory Wilson entró apresuradamente, con una mezcla de ansiedad y vergüenza reflejada en el rostro, al ver a una alta oficial del ejército de los Estados Unidos en su comisaría. Generala Carter, soy el jefe Wilson. Quiero ofrecerle mis más sinceras disculpas por lo ocurrido con su hija. Le aseguro que... No, interrumpió Victoria, con voz firme, más poderosa que cualquier grito. Sus disculpas no bastan. Esto no es un caso aislado, y usted lo sabe perfectamente. Hizo un gesto a uno de sus asistentes, quien abrió un portátil y proyectó una imagen en la pared blanca. El rostro de Harper perdió todo color al verse en pantalla, una y otra vez. En cada video, detenía o interrogaba a ciudadanos negros con agresividad injustificada o evidente desprecio. Lo que están viendo aquí, dijo Victoria, dirigiéndose a todos los presentes, son 17 incidentes documentados del agente Harper en los últimos 3 años. Patrones claros de discriminación racial, abuso de autoridad y violación de protocolo.
El abogado que la acompañaba dio un paso adelante. Nuestra oficina representa a la Coalición para la Defensa de los Derechos Civiles, que ha investigado este departamento durante los últimos 8 meses, explicó, entregando carpetas al jefe Wilson y a otros altos mandos. El ambiente se volvió más denso que nunca. Nadie se atrevía a hablar. Solo el zumbido del proyector llenaba la sala. Porque lo que estaba a punto de revelar esa pantalla cambiaría el destino de toda la comisaría de Twin Oaks. El caso de Yasmín era solo la punta del iceberg. El agente Harper buscó con desesperación la mirada de su jefe en busca de apoyo, pero Wilson evitó cruzar los ojos con él. «Esto es absurdo. Yo seguí el protocolo. Cualquiera aquí puede confirmarlo», dijo Harper, intentando sonar firme. La pausa que siguió fue ensordecedora. Nadie habló. Nadie lo defendió. Victoria se acercó lentamente hasta quedar frente a él. «Agente, tu sorpresa al verme no fue solo porque soy mujer o porque soy negra», dijo con calma. «Fue porque ya sabías quién era yo antes incluso de verme entrar». Los ojos de Harper se abrieron de par en par. «Así es», continuó ella. «Tu primo, el capitán James Harper, sirvió bajo mi mando. Recuerdo perfectamente cuando mencionaste que era un familiar en la policía de Twin Oaks. Así que cuando mi hija me llamó, llorando, diciendo que un oficial llamado Harper la había detenido y humillado, supe exactamente con quién trataba». El sargento Daniels, que había permanecido callado, dio un paso al frente. «Con el debido respeto, generala, tal vez esto se ha ido demasiado lejos. Podemos resolverlo internamente, como hicimos con las 7 quejas anteriores contra el agente Harper». «Exactamente», respondió Victoria, señalando otro documento proyectado en la pared. «Las mismas quejas que fueron rechazadas o ignoradas sistemáticamente». El silencio volvió a apoderarse de la sala. Yasmín miraba a su madre con una mezcla de asombro y orgullo, maravillada por su serenidad y por la fuerza en su voz, que jamás necesitó elevarse. «Y ahora», dijo Victoria, su tono firme resonando en la habitación, «les diré lo que va a ocurrir. No estoy aquí solo como madre. Estoy aquí como representante del recién formado Grupo Federal de Investigación de Patrones de Discriminación Policial. Twin Oaks es nuestro caso piloto». El jefe Wilson se quedó sin color. «¿Federal?», preguntó casi en un susurro. «Sí», respondió ella. «Y la iniciativa cuenta con la aprobación directa del secretario de Defensa y del fiscal general». «¿Ambos lo autorizaron?», balbuceó Wilson. «Personalmente», confirmó Victoria, «después de revisar los informes preliminares que nosotros mismos recopilamos». Nadie respiraba, nadie se movía, porque todos comprendían que el escándalo que estaba a punto de desatarse iba a trascender mucho más allá de esas paredes. Victoria hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras llenara la sala. «A partir de este momento», dijo con firmeza, «este departamento queda bajo supervisión federal». Harper, al fin comprendiendo la magnitud de lo que ocurría, dio un paso desesperado hacia adelante. «¿Todo esto por una chica que simplemente estaba donde no debía?», preguntó con incredulidad. «No, oficial Harper», respondió Victoria, girándose para mirarlo directamente a los ojos. «Esto es por el momento en que decidiste dudar de mi hija solo por el color de su piel, por reírte de la posibilidad de que una mujer negra pudiera alcanzar mi rango, y por usar tu placa no para proteger, sino para humillar a una adolescente indefensa. Ese no fue un mal día, fue parte de un patrón que no pienso permitir que continúe». En ese instante, comenzaron a entrar más personas: periodistas, abogados, líderes comunitarios y oficiales militares. Lo que empezó como un simple incidente estaba transformándose en un evento que cambiaría para siempre la historia de Twin Oaks. «Mamá», susurró Yasmín acercándose, «¿planeaste todo esto desde el principio?». Victoria la miró. Por un segundo, su mirada se suavizó. «No, cariño», respondió con serenidad. «Pero en el ejército aprendí algo. Cuando surge una oportunidad estratégica, hay que aprovecharla». Luego bajó la voz, solo para que Yasmín la oyera. «Llevábamos meses buscando una forma de intervenir en este departamento. Tú acabas de darnos el motivo perfecto». Harper observaba impotente mientras instalaban cámaras y micrófonos por toda la sala. El operativo que estaba a punto de comenzar no se trataba solo de él, ni de esa noche. Eran décadas de injusticias que por fin iban a salir a la luz. Pero Harper aún no entendía que Victoria Carter no había llegado allí solo como generala o como representante de una fuerza federal.
Ignoraba que Twin Oaks tenía una historia personal con la familia Carter, una historia enterrada hacía 20 años, y que estaba a punto de resurgir como un fantasma del pasado que nadie en esa comisaría quería enfrentar. 3 semanas después, el departamento de Twin Oaks era irreconocible. Donde antes reinaban la negligencia y los prejuicios, ahora imperaban vigilancia y disciplina. El grupo federal liderado por la generala Victoria Carter desenmascaró una red de corrupción y discriminación que iba mucho más allá del agente Harper. En la sala de conferencias del centro cívico, Victoria observaba cómo la nueva jefa de policía, una mujer negra, la teniente Rebecca Jordan, ascendida tras la investigación, coordinaba una reunión con líderes comunitarios. Los cambios se hacían palpables, pero para Victoria, aquello tenía raíces mucho más profundas y dolorosas. Creo que ha llegado el momento, dijo Victoria a Yasmín, que hojeaba un viejo álbum de fotos. Tienen que conocer toda la verdad. Yasmín asintió, comprendiendo la importancia del instante. Ambas caminaron hacia el centro de la sala, y de pronto, el murmullo se apagó por completo. Quizá muchos se pregunten, ¿por qué elegimos Twin Oaks para nuestra primera intervención federal? Comenzó Victoria, con voz firme, contenida y cargada de emoción. La verdad es que esta ciudad tiene una deuda con mi familia, que nunca se reconoció. Señaló a Yasmín, y la imagen proyectada en la pared cobró vida a la foto de un joven negro sonriendo con uniforme militar. Este es Marcus Carter, mi hermano menor, dijo. Hace exactamente 20 años lo arrestaron en esta misma comisaría, acusado de un robo que jamás cometió. Victoria hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en la sala en silencio. A la mañana siguiente lo encontraron muerto en una celda. El informe oficial habló de suicidio. No se investigó. Un susurro recorrió la estancia. Los rostros se descoloraron, sobre todo entre los oficiales veteranos. Yo acababa de graduarme de la Academia Militar, prosiguió Victoria, y le prometí a nuestra madre que volvería algún día a exigir justicia. Cada estrella que gané, cada puesto que ocupé, me acercó a este día. Victoria dirigió la mirada hacia su antiguo superior, Wilson, quien había sido degradado después de que las pesquisas mostraran su implicación en encubrimientos. Cuando mi hija me llamó desde aquella tienda y dijo el nombre Harper, supe que había llegado el momento. Y lo que Victoria había venido a revelar no solo resarciría un viejo agravio, sino que también sacaría a la luz un secreto que muchos en Twin Oaks hubieran preferido enterrar para siempre. El exagente Harper, ahora vestido de civil y sin insignia, asistía como parte de un programa de reintegración comunitaria, resultado del acuerdo judicial que le permitió evitar la prisión a cambio de una cooperación total en las investigaciones. Nunca supe lo de su hermano, dijo Harper con voz entrecortada, muy distinta de la arrogancia que mostraba semanas atrás. Pero eso no justifica cómo traté a su hija. Victoria se giró hacia él. Tienes razón, no lo justifica. Pero tu voluntad de cambiar, de enfrentarte a tus prejuicios y de trabajar para corregirnos, eso sí importa. Yasmín miraba a su madre con renovada admiración. Durante años solo había visto a la general fuerte, imperturbable, disciplinada. Ahora veía también a la hermana, que había cargado un dolor silencioso por 2 décadas, canalizándolo no en venganza, sino en transformación. Twin Oaks no será recordado por su pasado, continuó Victoria dirigiéndose a todos, sino por lo que hagamos desde este instante. Mi hermano creía que los sistemas pueden cambiar cuando las personas valientes se niegan a aceptar la injusticia como norma. El programa de reforma policial implementado en Twin Oaks se convirtió en los años siguientes en un modelo nacional. Harper, tras una extensa formación en antirracismo y justicia restaurativa, dedicó su vida a hablar en academias policiales sobre los peligros de los prejuicios institucionales. Al salir del centro cívico, Yasmín entregó a su madre el regalo que había comprado aquella noche fatídica. Una réplica en miniatura del primer tanque que Victoria comandó, con una placa grabada que decía, «A mi madre, que enseñó al mundo a no juzgar un libro por su portada». Victoria la abrazó, dejando que las lágrimas brotaran por primera vez en muchos años. «Marcus estaría muy orgulloso de ti», susurró. «De nosotras», corrigió Yasmín. «Convertiste tu dolor en propósito, mamá. Me enseñaste que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarte y ayudar a otros a hacerlo también». Aquella noche, madre e hija caminaron tomadas de la mano bajo el cielo estrellado de Twin Oaks, una ciudad que empezaba su camino hacia la sanación. Y para todos los que presenciaron su historia, una verdad se volvió evidente. A veces basta una sola voz que se niega a callar para iniciar una ola de cambio que atraviesa generaciones. Porque los prejuicios florecen en el silencio cómodo de los privilegiados,
pero se marchitan ante el valor decidido de quienes resisten. Y cuando alguien se atreve a cuestionar su humanidad, su verdad o su valor, la respuesta más poderosa no es el odio ni la venganza, sino transformar ese desafío en el motor de un cambio que ni siquiera los opresores pudieron imaginar. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre cómo los pequeños actos de prejuicio esconden grandes estructuras de injusticia, deja tu comentario, comparte tu experiencia y suscríbete para seguir descubriendo historias que no solo conmueven, sino que inspiran un cambio real en el mundo que compartimos.